Vamos a dar lectura a dos versos, 11 y 12. Estos versos son unos de mis favoritos. Hechos 4, verso 11 y 12. ¿Lo encontraste? Dice la palabra de Dios a la letra en Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. El verso 12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Inclina tu rostro, por favor. Te damos gracias, Dios, por tu presencia. Ahora pedimos que tu Santo Espíritu esté en el corazón de cada uno de los que estamos aquí y también en nuestro pastor Ismael. Lo ponemos en tus manos. En Cristo Jesús decimos amén. El pastor Ismael con nosotros. Así que seguiremos en eso. Les invito a todos a estar aquí los sábados para la escuela sabática. Nuestra hermana Marce dirige este departamento y es una escuela donde se aprende más sobre la Biblia y sobre Dios. No se pierdan esa oportunidad. Yo sé que los sábados algunos de ustedes aprovechan para descansar un poquito más de lo normal, porque toda la semana madrugan. Pero la iglesia no empieza tan temprano, es a las 10 de la mañana. Así que los invitamos todos los sábados 10 de la mañana, escuela sabática. Estén puntuales aquí, que vamos a aprender mucho con la lección de escuela sabática. Hoy aprendimos mucho, ¿cierto, hermana Marce? Amén. Nuestro hermano Sergio guió la lección y estuvo muy buena y los maestros se preparan para esto, así que no podemos desperdiciar estas oportunidades que Dios nos da de aprendizaje. Así que todos bienvenidos a la escuela sabática los lunes a las 10, los sábados a las 10 de la mañana. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar acerca de piedras. Piedras. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en los sepulcros donde hay personas de origen judío, no hay flores, no hay flores, hay piedras. Ellos colocan piedras. Cuando una persona judía visita la tumba de un ser querido, en vez de llevar flores, coloca allí en la tumba una piedra. Un maestro mío estaba en Jerusalén visitando en estos viajes que hacen para conocer los lugares donde anduvo Jesús y nos contaba él que a él le llamó la atención precisamente esto, que en vez de flores habían piedras. Y el guía, que era judío, que estaba explicando allí todo, mi maestro le preguntó, oye, ¿por qué en vez de flores ustedes utilizan piedras? Y él contestó con una frase muy sencilla pero poderosa: las flores se marchitan, pero las piedras duran. Y cuando ustedes van al Antiguo Testamento, se dan cuenta que las piedras han sido un tema muy interesante y continuo durante todo el Antiguo Testamento. Las piedras tienen una gran importancia en la cultura, historia y religión judía, debido a su simbolismo, uso en construcciones sagradas, a su conexión con Dios. Y aquí hay algunos momentos donde se utilizaron las piedras. No sé si recuerdan las piedras cuando se utilizaron como monumentos o testimonios. Jacob, después de haber hecho un pacto con Dios, él levantó unas piedras allí, puso unas piedras y les puso aceite. Eso está registrado en Génesis 28:18. O Josué, después de cruzar el río Jordán, colocaron 12 piedras allí de recuerdo para acordarse que el Señor les había abierto el río Jordán, ¿sí? Y cada vez que vieran esas piedras, se iban a acordar del milagro que Dios había hecho. Pero ¿qué tal los 10 mandamientos? ¿Fueron escritos en dónde? En piedras también. Eso está registrado en Éxodo 31:18. También en la vestidura del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento llevaba un pectoral con 12 piedras preciosas que simbolizaban las 12 tribus de Israel. También los sacerdotes utilizaban otras 2 piedras llamadas Urim y Tumim, que eran piedras utilizadas para buscar la voluntad de Dios. Y ustedes pueden ver en algunas partes de la Biblia donde cuando no estaban seguros qué decisión tomar,
Ellos consultaban a estas dos piedras y Dios contestaba a través de ellas y ellos sabían qué decisión tenían que tomar. También en el libro de Daniel, capítulo 2, versículos 34 y 35, se habla de una piedra no cortada con mano humana que destruye esta estatua gigante del sueño de Nabucodonosor, ¿cierto? Y también en la construcción del templo, las piedras jugaron un papel fundamental. Toda la construcción, el esqueleto, la estructura del templo de Salomón fue formado por piedras gigantes. Algunas de ellas pesaban hasta 500 toneladas. Una cosa tremenda. Así que las piedras han sido siempre algo que vemos en la historia del pueblo de Dios, algo que tiene significado. Y hasta el día de hoy vemos cómo el pueblo, en vez de llevar flores a los sepulcros, ellos prefieren llevar ¿qué? Piedras. Hoy les voy a hablar de una piedra. Una piedra que es muy conocida por la nación judía, tal vez por nosotros no mucho, porque no estamos muy relacionados con la historia. Pero esta piedra sale a relucir en algunos textos del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Les leo Salmo 118, versículo 22. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Nosotros podemos leer este texto y no tener, obviamente, ni idea de qué está tratando, porque no estamos relacionados con la historia que está detrás de esta historia. Pero les voy a explicar la historia. En tiempos de Jesús, todo Israel conocía esta piedra. Era una historia bien conocida para cualquiera que estuviera familiarizado con la historia de Israel. La piedra que rechazaron los constructores, que se encuentra hoy bajo el monte del templo, pesaba unas 500 toneladas. Es un milagro de la ingeniería que sin usar máquinas de movimiento de tierra, los israelitas pudieron arrastrar esa piedra desde la cantera hasta donde se encuentra el día de hoy. Cuando se levantó el templo de Salomón, las inmensas piedras usadas para los muros y el fundamento habían sido preparadas por completo en la cantera. De allí se las traía al lugar de la edificación y no había necesidad de usar herramientas con ellas. Lo único que tenían que hacer los obreros era colocarlas en su lugar, era como un rompecabezas. Se había traído una piedra de un tamaño poco común y de una forma peculiar para ser usada en el fundamento de la construcción del templo de Salomón. Pero los obreros no podían encontrar lugar para ella y no querían aceptarla. Era una molestia para ellos mientras quedaba abandonada en el camino. Por mucho tiempo permaneció rechazada. Pero cuando los edificadores llegaron al fundamento de la esquina, buscaron por mucho tiempo una piedra de suficiente tamaño y fortaleza de la forma apropiada para ocupar ese lugar y soportar el gran peso que había de descansar sobre ella. Si hubiesen escogido erróneamente la piedra en su lugar, hubiera estado en peligro todo el edificio. Debían encontrar una piedra capaz de resistir la influencia del sol, de las heladas y la tempestad. Se había escogido diversas piedras en diferentes oportunidades, pero habían quedado desmenuzadas bajo la presión del inmenso peso. Otras no podían soportar el efecto de los bruscos cambios atmosféricos. Pero al fin, la atención de los edificadores se dirigió a la piedra por tanto tiempo rechazada. Esta piedra había quedado expuesta al aire, al sol y a la tormenta, sin revelar la más leve rajadura. Los edificadores la examinaron. Había soportado todas las pruebas excepto una. Si podía soportar la prueba de una gran presión, la aceptarían como la piedra angular. Se hizo la prueba, la piedra fue aceptada. Se la llevó a la posición asignada y se encontró que ocupaba exactamente el lugar. Esa es la historia de la piedra angular.
cuando estaban construyendo el templo de Salomón, les faltaba una piedra muy importante para el fundamento del templo. Habían cortado algunas piedras y una de ellas no parecía encajar en ningún lugar, así que decidieron rechazarla. Pensaron fue un error de los que estaban trabajando en la cantera, ¿no? Y ahí la pusieron. Y cuando estaban armando el esqueleto de la fundación, se dieron cuenta que faltaba una piedra allí. Intentaron poner distintas, no funcionaba. Y se acordaron de esta piedra olvidada en el camino y decidieron utilizarla y se dieron cuenta que era la piedra perfecta. Fíjense que en el Nuevo Testamento Jesús trae este versículo que leímos en Salmos de la piedra rechazada y lo dice a los líderes religiosos que están allí. Eso se encuentra registrado en el libro de Marcos 12, del 1 al 12, también está en Lucas capítulo 20, versículos 9 y 19, y también en Mateo, que es el que voy a leer en estos momentos. Oíd la palabra, dijo Jesús, un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Dice que una persona decidió hacer un cultivo de uvas, es una viña, y dice que cavó en ella un lagar. El lagar era el lugar que utilizaban para pisar las uvas y convertir las uvas en vino. Y puso una torre allí de vigilancia, porque ustedes saben que como en nuestros tiempos los ladrones siempre han existido, esos son milenarios, siempre han estado allí. Entonces desde la torre vigilaban. Y este padre de familia, en vez de cuidarla a él, contrató a unas personas para que cuidaran este lugar. Y dice que se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos los labradores, a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon y a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos más que a los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente decide enviar a su hijo, diciendo, ¿tendrán respeto de mi hijo? Pues es mi hijo, ¿no? Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, vamos a matarlo y apoderémonos de esta herencia de él. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Miren lo que respondieron los líderes judíos. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y ahí es cuando Jesús toma este texto de Salmos y dice Jesús, ¿nunca leísteis la escritura? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Tengo una cita aquí que dice, Cristo era la piedra fundamental de todo el sistema judío. Si los dirigentes hubieran edificado sobre esa piedra, habrían sido guiados hacia la redención. Todo el sistema de sacrificios que tenían en el templo judío, todo apuntaba a ese cordero que un día iba a venir y iba a ser sacrificado por los pecados de todo el mundo. Ellos todo el tiempo estaban relacionados con el sistema, iban al templo, veían los corderos, veían cómo el sacerdote sacrificaba los corderos, pero perdieron de su mente el objetivo, el significado de lo que se hacía allí en el templo. El fundamento de todo verdadero crecimiento cristiano es Cristo. Si nuestra fe está edificada sobre otro fundamento, será como la casa sobre la arena que no resistirá la tormenta. Por mucho tiempo el pueblo de Israel, rechazando la piedra angular que era Cristo,
decidieron construir su casa sobre otro fundamento, un fundamento débil, un fundamento que al final iba a hacer que toda la construcción colapsara, un fundamento parecido a la arena, el fundamento de las obras, de su propio esfuerzo, de querer obtener la salvación por su propia cuenta, alejados de Dios. Jesús es el fundamento seguro para nuestra vida. 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está ya puesto, el cual es Jesucristo. En Mateo vemos la parábola de los dos cimientos que todos conocemos. Sobre la roca el sabio edificó. Cantamos esa canción cuando estábamos pequeños, ¿cierto? Y la historia cuenta que estos dos hombres, cada quien decidió construir y uno construyó sobre la roca, que es bastante difícil. No sé cuántos de ustedes han trabajado en construcción antes. Construcción es uno de los trabajos más duros, yo creo, más rudos que hay. Imagínense construir una casa sobre una roca. Es tremendo trabajo. Así que el vecino dijo, este amigo está matándose allí construyendo esta casa. ¿Por qué no la construye en la playa como yo, no? Y construye su casa sobre la arena. Y probablemente el del que estaba construyendo sobre la roca miraba de vez en cuando al otro y decía, mira, este va a terminar más rápido que yo empecé hace mucho tiempo, ¿no? Sin pensar muchas veces en lo que iba a ocurrir en el futuro. Hasta que cuenta la parábola, vino las tormentas, la tempestad, y sabemos el resultado. La casa sobre la arena fue destruida. Y la casa que estaba construida sobre la roca permaneció firme a pesar de estas cosas. Hay una cita que dice, la verdad de Dios recibida en el corazón es el fundamento de todo verdadero carácter. Y Jesús dijo después de esa parábola, cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Lo que habéis oído desde el principio, miren lo que dice Juan, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. En otras palabras, cuando tú haces de la verdad tu fundamento, la recibes en el corazón, ¿cierto? Estás recibiendo a Cristo mismo. Cristo dijo, yo soy ¿quién? La verdad, el camino y la vida. Un anciano adinerado le pidió a su yerno, un arquitecto, que le construyera una casa en un hermoso terreno. Le dio un presupuesto generoso y le dijo que no escatimara en gastos. Sin embargo, el yerno, pensando en ahorrar dinero y quedarse con una mayor ganancia, decidió utilizar materiales de baja calidad y contratar trabajadores inexpertos. Sabía que su suegro confiaba plenamente en él y nunca revisaría la obra en detalle. Cuando la casa estuvo terminada, por fuera parecía hermosa, pero por dentro los cimientos eran débiles, las tuberías baratas y la estructura endeble. Se veía bien, se veía muy bien, pero no estaba hecha para durar. El día de la entrega, el anciano sonrió, le dio las llaves al yerno y le dijo, hijo mío, esta casa no es para mí, es un regalo para ti y tu familia. El yerno quedó paralizado. Su avaricia lo había llevado a construir una casa deficiente sin saber que sería su propio hogar. Ahora tendría que vivir con las consecuencias de su deshonestidad.
Cuando el Señor nos pide que practiquemos sus principios, que adquiramos la verdad en el corazón, que sigamos sus consejos, no es para Él edificar algo para Él. El quien realmente está edificando para sí mismo eres tú. Estás construyendo la única herencia que nunca te va a ser quitada, que es el carácter. Tu carro no lo vas a llevar al cielo, tu casa tampoco. Tus pertenencias, la ropa que más te gusta, tus zapatos, nada de esto, nada de esto. Tu trabajo, nada de esto. Lo único que vas a poder llevar al cielo es un carácter bien edificado. El Señor te pide que trabajes en Él, que pongas los mejores materiales, que dediques el mejor esfuerzo a hacerlo y al final te entrega las llaves y te dice, es para ti mismo, porque un carácter así te va a hacer la vida mucho mejor. Es una bendición para ti mismo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 11 al 13 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea el fuego la probará. Queridos hermanos, el carácter es probado por medio de las dificultades, así como el oro falso es probado con el fuego. Cuando las personas quieren purificar los minerales, los pasan por fuego para que todo lo que no es, ¿cierto?, el material verdadero sea destruido. Y esto mismo ocurre en la vida del cristiano. Las pruebas tienen ese propósito, llevarte a tus extremos, mostrar lo que hay en tu corazón. Cuando el pueblo estaba en el desierto, el Señor dijo que los tuvo allí para probarlos, para ver qué había en el corazón de ellos. Y a partir de allí, trabajar con esas cosas, transformarlas y hacerlos mejores personas. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Las pruebas, lo único que hacen es ayudarnos a adquirir un mejor carácter, a edificar mejor, a que pongamos los mejores materiales en ese edificio. Y si las pruebas están por encima de nosotros, sobrepasan nuestra capacidad, es simplemente porque hay cosas en las cuales tenemos que trabajar. Jesús es la piedra que nos transforma. Primera de Pedro, capítulos 2, versículos 4 al 5, nos hace la invitación, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Lucas 20, versículo 18. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Y te hago una pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Caer sobre la piedra o que la piedra caiga sobre ti? Saulo de Tarso experimentó ambas. Cuando tuvo su experiencia allí en el camino a Damasco, él cayó sobre la piedra al encontrarse con Jesús. Jesús le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él cayó del caballo, quedó ciego al instante, estuvo en su cuarentena hasta que llegó Ananías, que de hecho no quería ir. ¿Saben que algo que me impresiona de Pablo, cuando él tiene este encuentro con Jesús, Pablo le dice a Jesús, Señor, ¿qué quieres que haga? Así dice.
En cambio, Ananías, cuando es mandado donde Pablo, le dice, Señor, ¿no has escuchado lo que este hombre? Eso es lo que hacía Pablo grande, era su obediencia. Eso era lo único que lo diferenciaba de los demás. Era obediente hasta la muerte. Pablo le podía pasar lo que sea, pero esto no lo desanimaba. Le daban azotes. Él narra todas sus aventuras, ¿no? Me azotaron tantas veces, me metieron en el pozo, estuve náufrago, no comí, pasé noches en vela. ¿Cierto? Narra todo esto. Pero para él esto no era importante. Lo importante era hacer la voluntad del Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? Y mandan a Ananías allí a verle. Ananías, Señor, yo sé que tú eres Dios, todo lo sabes, pero no sé si te has enterado que este hombre persigue a los cristianos. Es malo. Me imagino a Dios arriba. Si yo te lo estoy pidiendo es porque sé que te estoy pidiendo, ¿cierto? Como a Jonás, ¿no? Y va Ananías, pone sus manos sobre él y dice que al instante cayeron de Saulo estas escamas, ¿cierto?, de los ojos, y recobró la vista y a partir de allí comenzó a predicar el evangelio. Pero esto no fue un camino sencillo. Pablo tuvo que ir en contra de sus propios gustos y convicciones personales. Tuvo un tiempo donde tuvo que reestructurar sus ideas y pensamientos, donde tuvo que pasar de ser el perseguidor, ¿cierto?, a perseguido. Esto no ocurre de la noche a la mañana. Tienes que caer sobre la roca. Duele, duele, pero no mueres ahí, ¿cierto? Dios toma a los hombres tal como son y los educa para su servicio si se entregan a Él. El quebrantamiento de nosotros mismos es la condición de nuestra victoria. Hermanos, no hay otra forma en la cual podamos ganar. Hay que caer sobre la roca. Hay que experimentar el quebrantamiento, el sentirnos tan débiles y debilitados que reconozcamos que necesitamos de Cristo. Un escultor toma un bloque de mármol sin forma y lo transforma en una hermosa obra de arte con paciencia y dedicación. Así es Jesús con nosotros. Nos moldea hasta convertirnos en lo que Él desea. Cuando permitimos que Jesús sea nuestro fundamento, Él transforma nuestras vidas. Si nos humillamos ante Jesús, seremos edificados en Él. Si lo rechazamos, nos perderemos. Es mejor, hermanos, caer sobre la roca que la roca caiga sobre nosotros. Así que la pregunta es, ¿por qué Jesús es la piedra angular que tanto necesitamos? Y la respuesta es muy sencilla, porque fue, como esta piedra de Salomón, fue probado en todo, pero resistió la prueba. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Hebreos 2:18 nos dice también, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y los dejo con el último texto, Primera de Pedro 2, versículos 22 al 25. El cual no hizo pecado, está hablando acerca de Jesús, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados.
porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermanos, ¿por qué Jesús es la piedra angular que tanto necesitamos? Porque fue probado en todo, pero resistió la prueba. Nosotros no podemos resistirlo. Ni los ángeles hubieran podido. Por eso el Padre no mandó un ángel a que cumpliera con el sacrificio de la cruz. Un ángel no iba a poder pasar la prueba. No iba a poder. Solo Jesús podía. Y fue enviado y se enfrentó contra los ejércitos del mal. Y fue probado hasta lo sumo. Recibió la presión máxima. Pero resistió la prueba. Por eso Él es nuestra piedra angular. Por eso en Él podemos edificar. Por eso en Él podemos refugiarnos y hacerlo nuestra fortaleza. Por eso en Él podemos escondernos y no nosotros mismos hacerle frente a las dificultades de la vida. Por eso como Pedro, cuando cortó la oreja de Malco, creyendo estar defendiendo a Jesús, Jesús le dijo a Pedro, no, Pedro, tú no eres el que me defiendes a mí, yo soy el que te defiende a ti. Tú vas detrás de mí, Pedro, tú vas detrás, yo voy al frente, porque tú no puedes pasar la prueba, Pedro. Señor, hasta la muerte. Lo negó 3 veces. No podemos, hermanos. Somos débiles, hombres caídos. Ni Adán ni Eva, antes de que su naturaleza fuera caída, pudieron. Menos nosotros. No podemos. Necesitamos un fundamento seguro, una roca sólida que nos sostenga. Necesitamos un Salvador, un superhéroe. Y ese superhéroe es Jesucristo mismo. Mi deseo y oración, queridos hermanos, es que hagan de Jesús su piedra angular en la vida. No ponga su confianza en las riquezas, en su juventud, en su pareja, en la prosperidad y las cosas buenas que están ocurriendo alrededor suyo. Todo esto va a terminar. La salud se va, las personas también, el dinero acaba. Pero Cristo permanece para siempre. Esa es mi oración, ese es mi deseo para ustedes. Edifiquen sobre la mejor piedra y su fundamento nunca será quitado. Dios los bendiga. Vamos a cantar juntos, puestos en pie, este último canto. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en Él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad, defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación,
consolación en el dolor. Oh roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad, sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. La palabra de Dios ha sido clara con nosotros hoy y quisiera preguntarles, ¿cuántos quisieran hacer de Jesucristo su roca eterna? Levanten su mano. Vamos a orar. Señor y Padre del cielo, damos gracias porque no tenemos que pelear con nuestras propias fuerzas, Señor. Porque los desafíos y las dificultades no tenemos que afrontarlas solos, Padre. Cristo es nuestro Salvador. Él es nuestra fuerza, nuestra roca. En Él nos escondemos, Señor. Él es, Padre, quien nos da la victoria. Y aquí estamos reconociendo nuestra habilidad, cayendo sobre esta roca, Señor. Y suplicando, Padre, que usted sea nuestra fortaleza. Ayúdenos, Señor, a luchar con cada hábito arraigado en el corazón, cada mala práctica, cada problema y dificultad, a llevarla a usted, Señor, a creer que usted tiene el poder para resolver todos nuestros problemas. Y aunque no los veamos resueltos, aún así confiemos en usted, porque usted un día nos dará la victoria, Padre. En sus manos quisiera encomendar a cada hermano, cada hermana aquí presente, Señor. Ruego por ellos, Padre, si han venido hoy es porque le buscan, Padre, porque desean su ayuda, porque reconocen y saben que usted es el único Dios verdadero, quien puede ayudarlos, Dios. Y suplicamos, Padre, extienda su mano todopoderosa, nos tomamos de usted y rogamos, Señor, pueda darnos la victoria. Ayúdenos, Señor, perdone nuestros pecados, ayúdenos a aferrarnos a Jesús. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, su Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga.